Este capítulo 2 toca acerca de la moral conyugal y los casos especiales. Yo no voy a tocar todo lo que en los apuntes ustedes tienen. Voy a tocar sencillamente algunos puntos que me parecen importantes y que en base a estos aspectos que voy a decir se pueden tratar perfectamente en los foros de la materia. Bien, la primera cosa que debemos de hablar para hablar de matrimonio y de vida cristiana es hablar de una virtud que hoy día lamentablemente está bastante devaluada y bastante maltratada, podríamos decir también, en muchos aspectos, también dentro de la iglesia, es decir, porque lamentablemente hay ciertas ideologías que se han metido en la iglesia y que intentan quitarle la fuerza de esto que es un testimonio, y un testimonio virtuoso, grandísimo, del cristiano, que es la vida de castidad. En principio creo que es importante hablar de la castidad desde las virtudes. La castidad pertenece a la virtud de la templanza, y la templanza es aquella virtud que regula y que ordena toda la cuestión de nuestra afectividad, ¿no? Principalmente nuestra afectividad ligada a la cuestión de los placeres. Dios nos ha creado de una manera maravillosa. Nos ha dado potencias espirituales, nos ha dado también potencias sensibles, nos ha dado alma, nos ha dado un cuerpo, y todos esos elementos están unificados en lo que somos nosotros, cada persona. Entonces, esto hay que entenderlo bien para poder después expresar de una manera humana nuestra vida social, nuestra vida familiar, nuestra vida, no sé, académica. Las expresiones de todo ser humano tienen que estar bien plasmadas, bien realizadas y de modo ordenado para que una persona pueda desarrollarse buenamente y pueda además tender hacia el fin al cual Dios lo ha puesto, es decir, la felicidad, la vida eterna. Entonces la castidad no es una virtud que está al margen de la vida del hombre, sino que es una virtud que es importante y es importante desarrollarla. Dijimos entonces, es parte de la virtud de la templanza. Yo voy a poner un ejemplo aquí, como para que más o menos ustedes puedan entenderme. Si yo tengo una guitarra y quiero tocar la guitarra, tengo que ajustarle las cuerdas, ¿no? Si yo las cuerdas las ajusto de más, la guitarra va a sonar desafinada. Si yo las cuerdas no las ajusto, la guitarra va a sonar horrible, también desafinada. El único modo de que la guitarra suene armónicamente es si yo ajusto las clavijas a las notas exactas que le corresponden a cada cuerda. Si esto lo hago así, la guitarra va a sonar armoniosamente. Así también es con el tema de la castidad. La castidad es una virtud que hace que nosotros podamos ajustar para que vivamos una vida armónica, ajustar nuestros afectos, nuestras pasiones, nuestros apetitos, cosa que podamos vivir ordenadamente y también podríamos decir claramente de modo feliz la vida que nos ha tocado vivir aquí en esta tierra. La virtud de la castidad se rige principalmente frente a aquellos elementos que comportan nuestra vida de la sensualidad, es decir, a todo lo que se relaciona con la sexualidad, a todo lo que se relaciona en nuestro trato interpersonal, ¿no? Y es aquella virtud que también nos ordena en el saber amar, ¿no? Sabemos nosotros que por mandato divino tenemos el mejor de los mandamientos, que es el amar a Dios, y el segundo que se parece al primero, que es amar al prójimo. El cristiano está llamado a amarlo a Dios con todo el corazón y amar al prójimo como a nosotros mismos, ¿cierto? Como Cristo nos enseña. En estos mandatos que Dios nos ha dado, entonces, tenemos que tener una vida de castidad, es decir, que genere una armonía interna, para que amemos al prójimo, pero para que lo amemos por el amor de Dios, y no sin Dios, porque ahí habría desorden, y para que amemos además al prójimo de un modo correcto y ordenado, porque de hecho, en esta vida social que tenemos, pues también cumplimos un mandato de Dios cuando el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, cuando el hombre ha concordado, ¿no?, en una vida familiar, en un matrimonio, está cumpliendo el plan de Dios. Es un plan santificante, es un plan santificable, ¿no? Y el hombre, cuando lo cumple de una manera buena, honesta, vive una vida maravillosa y da gloria a Dios con su vida. Entonces, la castidad es eso.
no es una virtud que reprime o que coarta o que obstruye. La castidad también se puede entender en el tema de la vida religiosa. El hombre casto que vive vida religiosa o que vive vida sacerdotal es aquel que no es que deja de amar al prójimo, sino que ama a Dios con todo el corazón y quiere tener un amor al prójimo tal que por el amor de Dios llegue a todos. Y por esa razón no reserva el amor a determinadas personas, sino que lo da a todos. En principio, así tiene que ser la castidad. En el caso del matrimonio, los que se casan también tienen que vivir la castidad, porque si no se vive la castidad se caería en pecados de infidelidad. Entonces, el que se casa tiene que vivir una castidad determinada, es decir, cumpliendo ordenadamente lo que es necesario en su vida en orden al matrimonio, principalmente en cuestión de la sexualidad. Los esposos realizan, ¿no?, su vida conyugal de una manera maravillosa cuando se unen espiritual, pero también físicamente. La vida sexual dentro del matrimonio es un elemento muy importante de la vida matrimonial y es algo que es santificante. Por tanto, está lejos del pensamiento de la fe cristiana el pensar de que la vida sexual es un pecado. Lo que pasa es que para que haya una vida sexual buena, tiene que haber castidad. Es decir, tiene que haber este elemento que armonice la vida del hombre. El serio problema que vivimos en el mundo de hoy es la cultura pansexualista, la cultura hedonista, que empuja, que presiona a los jóvenes desde edades cada vez más cortas a tener experiencias de relaciones sexuales sin que se den las condiciones armónicas de estas relaciones, como es el tema del ambiente matrimonial. Y por eso es que también ese tipo de vida desordenado, ¿ven? Lo que no es casto es desordenado frente a la sexualidad. Ese tipo de vida desordenado lo que causa es muchas veces embarazos adolescentes, prematuros, o embarazos que no van a poder ser sostenidos por una familia, por un soporte como es lo que es un matrimonio, o recursos más drásticos como por ejemplo la cuestión del crimen del aborto, que cuando se dan casos de embarazos no deseados, entonces se recurre a esta trágica decisión, o tal vez inclusive el hecho de la utilización de métodos preservativos o anticonceptivos, muchos de ellos tomados solamente como barreras o como modos de impedir la concepción, cuando por otro lado también, como es el caso de la píldora del día siguiente o el caso de los dispositivos intrauterinos, también tienen consecuencias abortivas. Quiero detenerme un poco en este tema para que de alguna manera se pueda también dar la participación de ustedes. Hablemos un poco de la cuestión de la vida matrimonial. O sea, decimos, ¿no?, que fuera del matrimonio, las relaciones sexuales son inmorales, porque les falta esta virtud, que es la virtud de la castidad. ¿Y por qué son malas? Primero porque los actos, ¿sí?, están determinados a dar fruto. Todo acto bueno tiene un fruto. Si ustedes se ponen a analizar un acto caritativo, tiene un fruto, el bien que se le da a la otra persona, el mérito que por medio de Cristo yo obtengo. Los actos sexuales buenos también tienen su fruto. Y podemos decir que sus frutos son dos. El primero es el fruto biológico que se sigue en principio del acto sexual, que es la procreación. Y el segundo es el fruto afectivo que se produce entre los que se han profesado este acto, que es la unidad, la unión, ¿no?, la complementariedad que se da en esa unión entre el esposo y la esposa. Dos personas que no se han casado, en principio podríamos decir que hacen una suerte de fingimiento de esta unidad, porque es un acto unitivo, un acto en el cual las almas, porque no solamente son los cuerpos, sino que son principalmente las almas, se han unido. Pero resulta que en un acto prematrimonial o en un acto no matrimonial, las almas no están unidas, están separadas. Después de este acto, cada uno va a ir por su lado. Entonces, no hay esa unidad propia. Por eso es un acto desordenado. Pero además, lo propio, que no siempre se sigue, pero sí es algo propio de este acto, es la realidad de la concepción
En este caso de la relación no matrimonial o prematrimonial, también es un elemento, es un fruto que no se quiere. Y por eso es que de tantas maneras se lo impide, ¿no? Con anticonceptivos, con preservativos, con determinados elementos, ¿no?, que quieren impedir la natalidad. ¿Por qué si es algo propio del acto? Si las personas quieren tener este acto propio de la sexualidad, de la unidad, ¿por qué no quieren lo que se sigue de este acto, que son los hijos? Porque ciertamente este acto es desordenado. Entonces, fuera del matrimonio sabemos que es un acto que no es propio de la vida de un soltero, de la vida ordenada de un hombre bueno que quiere a Dios, que quiere la salvación de su alma, que quiere la vida eterna, que trabaja en este mundo de modo ordenado y que quiere un bien para nuestra propia sociedad, que quiere armar un mundo bueno. Hoy día las sociedades, los fenómenos que nos manifiestan las sociedades es que muchas familias mal constituidas, familias que han sufrido el abandono de padres o que no han tenido padres, en el caso de los hijos, sufren muchísimo. Y esos hijos están muy expuestos a la violencia, al maltrato, a la mala formación. Entonces son serios problemas los que se siguen a consecuencia de vivir una vida sexual de exploración sin responsabilidad, sin armoniosa responsabilidad, porque no se trata tampoco de una responsabilidad a medias como las que muchas veces plantean algunos programas, ¿no?, de anticoncepción, que quieren una sexualidad con responsabilidad en el sentido de decir solamente sexo con anticonceptivos, ¿no? Además está junto a eso todas las otras, todos los otros elementos negativos que produce la promiscuidad, como por ejemplo las enfermedades de transmisión sexual, el SIDA y las otras enfermedades de transmisión sexual. Entonces son elementos de mucho riesgo, ¿no?, para una persona que quiere vivir honestamente. Pero como decíamos antes, vivimos una presión muy fuerte, muy radical de parte de movimientos, de grupos, no solamente no gubernamentales, sino gubernamentales. Hay cosas en donde están metidos organismos internacionales, en donde se quiere lamentablemente hacer que los jóvenes pierdan ese espíritu casto, ese espíritu de pureza que tendrían que tener para llegar a un bueno y sano matrimonio y para armar una buena sociedad. Bien, dentro de esto entonces encontramos también ahora el otro elemento, porque no por el hecho de que las personas se han casado, ya la vida sexual puede ser una vida totalmente abierta y sin ningún tipo de elemento moral que pueda ayudar, ¿no?, a generar armonía. Muchas veces han habido casuísticas de personas que piensan que por el hecho de estar casados se puede tener cualquier tipo de sexualidad, y eso no es correcto. La sexualidad dentro del matrimonio es algo principalmente que lleva o que está anejo al amor. Si no hay amor, no hay verdadera vida sexual. Si el esposo o la esposa, cuando tienen su vida propia matrimonial, su acto propio matrimonial de sexualidad, no piensa en amar al prójimo, sino, por ejemplo, solamente busca su propio placer, ya aquí hay un elemento que no está bien, es desordenado. El acto sexual es un acto de amor, no es un acto egoísta, ¿no? Y si el esposo tiene pensamientos, digamos, de unión con otra persona, teniendo vida íntima con la propia esposa, también comete pecados de infidelidad, por más que esté teniendo vida íntima con la propia esposa, porque los actos externos, ¿sí?, tienen que estar en comunión con la vida interna, con la vida de la conciencia. Aquí entonces, en la vida de la sexualidad, del matrimonio, hay cosas que son muy importantes a tomar en cuenta. Primero, que el acto matrimonial tiene que ser un acto humano, y como se hace un acto humano dentro de la vida sexual. Es decir, un acto que sea propio o apto, mejor así, para la procreación, y un acto que genere la unidad. Por tanto, todo acto que produzca humillación, que produzca vejamen, tanto al hombre como a la mujer, todo acto en donde no se busque el amor, sino sencillamente la pasión, o algunos otros elementos, ¿cierto?, que no van en orden a la vida de amor conyugal, pervertirían ese acto sexual, por más que se haga entre hombre y mujer, esposos y digamos, como algo que va contrario a la vida familiar. Por eso es que, por ejemplo, también los anticonceptivos son elementos que perjudican y rompen la armonía de una familia. Y alguno podría decir, bueno, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si una familia, ¿no?, tiene uno de los cónyuges, tal vez la de la esposa, que tiene una enfermedad que le impide concebir o que si concibiera correría riesgo su vida? ¿O qué pasa con una familia
que viendo la realidad de su vida, saben que no tienen la posibilidad de tener nuevos hijos porque sería una carga muy gravosa para la vida familiar, para los hijos que ya tienen, o cosas por el estilo, ¿no? ¿Qué pasa en esos casos? ¿Cómo tiene que ser la paternidad responsable? Pues en principio, esa paternidad tiene que ser siempre ligada al amor. Y esto a la comunicación. Sabemos que existen métodos que son de orden natural, o sea, métodos naturales, como el método Billings o el método de la temperatura basal, que son métodos que llevan a la formación del amor entre los esposos, a la vida común, al diálogo, y que generan un mayor compromiso matrimonial. Esos son actos loables porque en principio no rompen con estos dos elementos, ¿cierto? De los que habíamos hablado, que son elementos íntimos y que son elementos esenciales del acto sexual matrimonial, que son la unidad y la aptitud para la procreación. No rompen, ninguno de estos métodos rompen digamos, estos dos elementos que están propios en el acto matrimonial. Pero los métodos anticonceptivos artificiales sí, porque los métodos de barrera rompen con la concepción, los métodos anticonceptivos también no permiten la ovulación, se infiltran, podríamos decir, en la esencia del acto matrimonial y le impiden al acto matrimonial estos dos elementos, ya sea la cuestión unitiva o la cuestión procreativa. En la gran mayoría es la cuestión procreativa. Por eso entonces hay que darse cuenta de que si se quiere vivir una buena vida moral dentro del matrimonio, se tiene que respetar. El matrimonio exige amor y el amor exige respeto. Dos personas que quieren vivir de manera buena su vida matrimonial tienen que respetarse, respetar sus almas y respetar sus cuerpos. Respetar el designio de Dios. Dios inscribió, habíamos hablado en la clase pasada de que Dios ha inscrito el orden natural, ¿no? El derecho natural en nuestras naturalezas, en nuestras personas. Pues esos actos son actos naturales y esos actos naturales tienen elementos que son propios y que no se los puede quitar y que cuando nosotros los quitamos ofendemos a Dios, ofendemos la dignidad de ese acto, ofendemos a Dios y ofendemos también al prójimo y a nosotros mismos. Por eso entonces, desde esa perspectiva, los métodos anticonceptivos son muy dañinos. Alguna vez escuché a un sacerdote, teólogo, doctor en moral, que decía que dos elementos están destruyendo las familias cristianas hoy día. Uno viene de afuera y otro viene de adentro. El elemento que viene de afuera es la sociedad que como que le exige al hombre una vida disoluta, perversa, y desde adentro, el que muchas veces los matrimonios utilizan métodos anticonceptivos, que eso tarde o temprano resquebraja la unidad y el amor conyugal. Por último, hablarles de dos elementos más. Uno es el tema de la cuestión de los hijos. ¿Qué pasa cuando dos personas no pueden tener hijos? ¿Qué nos enseña la moral? En principio, la moral cristiana promueve, ¿no?, la vida, la natalidad, pero también como un elemento propio del designio de Dios y del respeto que el hombre tiene que tener a Dios. En ese sentido, nosotros no podemos pensar que los niños son un derecho para los padres. El ser humano no es un derecho, el ser humano tiene derechos. Y una familia que se forma, un matrimonio que se hace, tiene que estar abierto a la vida, pero muchas veces esa vida no se va a dar. La ciencia ayuda mucho en la colaboración, ¿no?, para que se dé fertilidad, para que se pueda producir la concepción, pero en eso también hay un elemento muy claro, muy importante a tomar en cuenta, que es que la ciencia no puede interferir ni puede ponerse en el lugar de los cónyuges. Puede ayudar a los cónyuges a la concepción. Esa concepción se tiene que dar de un modo natural, evidentemente. Por tanto, todas aquellas miradas, ¿no?, de concepción in vitro, de concepción artificial, evidentemente son algo que rompe con la dignidad de la persona y rompe con la dignidad del matrimonio y atenta contra la dignidad de los niños. ¿Cuántos casos hay de niños que a consecuencia de todos estos trámites quedan incubados en un frigider hasta que puedan ser implantados en el útero de una mujer?
Entonces, son cosas que realmente generan crímenes, porque a partir de eso se generan muchos abortos. La ciencia debe de ayudar al hombre en la concepción y en la natalidad, pero esto es una ayuda, no ponerse en el lugar del hombre. Y por último, el tema de estas otras perspectivas de matrimonio homosexual o de uniones, ¿cierto?, de personas del mismo sexo, que también está dándose hoy día y muchas veces muy impuestas, ¿no?, desde ciertos lobbies digamos, en nuestras sociedades. Es importante tomar en cuenta que hay un diseño original, y ese diseño original es el hombre y la mujer. Es un diseño complementario desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista orgánico, podríamos decir. El hombre tiene un modo de ser, una estructura, la mujer tiene una estructura, y que muestran claramente hasta físicamente su complementariedad. Esta complementariedad manifiesta justamente lo que va a ser esa sociedad, ¿no?, esa sociedad matrimonial, que tiene que ser tan respetada y tan promovida por la cultura, por la sociedad política, porque es aquella sociedad que va a producir hijos, y es aquella sociedad que va a custodiar esos hijos en orden a el buen ambiente social, el buen ambiente de las generaciones. El tema de la homosexualidad es un tema complejo, es un tema en donde evidentemente se ha tratado siempre de sensibilizar a las personas y en muchos casos tildar, ¿no?, al mundo católico, al pensamiento católico y a la vida cristiana como segregativa, homofóbicos y cosas así, lo cual está muy distante de ser real, ¿no? La Iglesia desde siempre, en el Catecismo de la Iglesia se dice claramente que las personas que tienen tendencias homosexuales deben de ser respetadas y valoradas dentro de la vida cristiana. De ninguna manera entonces la Iglesia quiere obrar de una manera contraria a este tipo de personas. Pero también es una cosa importante decirlo, de que la homosexualidad no es solamente una opción, no es un elemento que genera, digamos, libertad. Y hoy día, lamentablemente, por toda una campaña, el Papa Francisco decía, ¿no?, un colonialismo ideológico que se da a consecuencia de la perspectiva de género, se quiere implantar, ¿no?, una especie de ambigüedad tal en donde las personas piensen que lo biológico no tiene ningún sentido, sino que el único sentido es el tema de la libertad, y que el hombre puede elegir ser mujer aunque nació varón, o la mujer puede elegir ser varón si nació mujer, o cosas así. El tema es muy complejo, pero ciertamente cuando se trata del tema del matrimonio, debemos de decir de que solamente una institución puede generar una familia correcta. Y esa es la institución que se da entre el hombre y la mujer para toda la vida. Y esa institución se le llama matrimonio. Una institución o, digamos, una sociedad de dos personas del mismo sexo no tienen los elementos esenciales como para producir una familia, porque no tienen los elementos biológicos para producirla. Y por otro lado, las consecuencias son también nefastas, porque al no tener la cuestión biológica tampoco tiene la cuestión fisiológica y hasta la cuestión psicológica para formar una familia. Por eso entonces es realmente tremendo que se promueva una cosa así. Los católicos respetamos la libertad, respetamos a las personas y valoramos a las personas, pero evidentemente esto es insertar en la sociedad un elemento que está dañando, está corrompiendo y está, para colmo, destruyendo la moral de nuestros propios jóvenes. Entonces, en esto claramente debemos de decirlo. En el catecismo de la Iglesia se dicen cosas que son muy sensatas con el tema de la homosexualidad. La persona que tiene esta perspectiva, esta orientación, en principio no puede ser maltratada, no puede ser, digamos, disminuida, ni puede ser postergada, pero evidentemente tiene que ser ayudada. Y en este sentido también nosotros debemos de decir de que el cristianismo nunca ha sido falto con el prójimo, porque Jesucristo siempre nos enseñó a amar a los demás, pero tiene que también saber ver con claridad sus principios.
Y en orden a esos principios debemos de decir de que la homosexualidad es una tendencia, como dice el catecismo, una tendencia corrupta, una tendencia que no es correcta, una tendencia que no es, digamos, natural. Por eso entonces es importante tomar esto en cuenta para tenerlo siempre presente. Se pueden estudiar y ver muchas otras cosas porque son temas muy abundantes de los que hemos hablado, pero creo que más o menos es en resumen lo que podemos decir en esta clase.